Dios te bendice. Nuevamente vamos a platicar con respecto a la Biblia, la palabra que Dios nos ha estado dando. Yo te invito a que no tan solo te quedes en lo que teológicamente dice la palabra, sino que busques esa revelación tan especial que tiene Dios para ti. Habla con Dios, platica con Dios, pídele a Dios que te explique poco a poco todo lo que viene en la palabra. La palabra lo puedes tomar tanto en lo físico como en lo espiritual. Te ayuda mucho también en lo emocional. Aquí el asunto es que, ¿qué tanto quieres tú realmente saber? ¿Qué tanto quieres tú? ¿Y en qué forma quieres enseñarte la palabra de Dios? Si quieres enseñarte en forma física, como es tomar conocimiento de ella, buscar lo que dice la palabra, tratar de entender, tratar de saber su historia, tratar de ver cómo eran los pueblos antes, la relación de Dios física con el pueblo, tú vas a encontrar muchas cosas. Si quieres revelación espiritual, si quieres realmente ver las cosas desde el punto de vista espiritual, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, tú vas a entender la palabra de otra forma. Vas a empezar a ver cosas que realmente a nadie más se les había dicho, ¿sí? Por ejemplo, yo me puse a pensar realmente qué es lo que queríamos ver. Si yo veo el mundo físico, donde tienes que utilizar el entendimiento, tu conocimiento, tu razonamiento, ¿sí? Para entender y comprender las cosas. Ahí utilizas nada más parte de tu cerebro. Vas a buscar esas verdades científicas de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo al conocimiento físico que tienes. Si tú quieres ver las cosas desde el punto de vista espiritual, tú únicamente lo que necesitas es fe, es creer en aquellas cosas que no se ven tan tangibles, en aquellas cosas que no puedes entenderlas a través de tus sentidos, ¿sí? Sobre todo del sentido del tacto y del sentido de la vista. Vas a tener que realmente confiar, creer en la palabra que fue hecha, ¿sí? En que a través de la palabra Dios hizo el cielo, la tierra y todo el mundo. Tú vas a tener que utilizar tu fe. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nosotros empezamos a ver esto desde el punto de vista físico, ¿sí? Tú te vas a empezar a preguntar cómo es posible que Dios haya creado al mundo. Y vas a sacar de teorías científicas infinidad. Vas a querer entenderlo a base de el conocimiento que tienes. Vas a querer entender y tratar de saber qué es lo que en ese instante la persona pensaba, qué es lo que en ese instante quería decir de acuerdo a su conocimiento, a su medio ambiente, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su, pues al medio que le rodeaba, ¿no? Vas a querer entender la palabra de acuerdo a cómo está escrita. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista físico, ¿sí? Lo primero que me voy a preguntar es, ¿y dónde estaba Dios? Tú me hablas de un Dios
tú me dices de un Dios que creó cielo, tierra, pero científicamente, ¿dónde estaba? ¿Sí? Tú vas a empezar a meterte en situaciones también de evolución. Tú vas a meterte a lo de la explosión, que de ahí, de una gran explosión, hubo una partícula, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas a querer meterte a ver lo de los ovnis, porque es un ser extraterrestre. ¿Sí? Pero todas estas teorías a ti no te van a ayudar a crecer. Todas estas teorías van a ayudarte, entre comillas, a entender en tu poco nivel de conocimiento, porque realmente el ser humano tiene una mente muy pequeña, porque está tan metido en la lógica, en el razonamiento, en lo científico, que no utiliza realmente su mente como Dios se la dio, sino trata de entender físicamente las cosas. ¿Sí? Si tú me dices 2 más 2 son 4, lo comprendo, porque si pongo 2 manzanas más otras 2 manzanas, me van a dar 4 manzanas. Tengo la posibilidad de ver las manzanas. Tengo la posibilidad de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, en donde dice, en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te vas a tratar de imaginar, de razonar, de entender con tu mente humana. Tu mente humana no tiene la capacidad para esto, siempre y cuando tú la tomas científicamente. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es ¿cómo se llama? El precipicio, o el lugar que es muy profundo, que no tiene fin. En lo físico, eso es el abismo. No tiene fin. Es el borde de un lugar, pero que vas a caer a una profundidad tremenda que nunca vas a ver el fin. ¿Sí? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Ahí tú te vas a preguntar también, ¿y en dónde estaban las aguas? Si estaba el abismo, si estaban, ¿cómo era posible? ¿O quién era el Espíritu de Dios para que pudiera existir en algo donde había mucho desorden, donde no se veía nada y que estaba al ras un abismo y podías caer en ese abismo? Si tú quieres explicártelo físicamente, tu mente como que empieza a divagar y vas a querer meterte y a teorías y conocimientos y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia por nosotros los seres humanos, nos dio la fe. ¿Por qué la fe? Porque para que tú creas en lo espiritual, necesitas ir más allá del razonamiento, de la lógica, de tu entendimiento humano. Y para que puedas ir más allá, necesitas de la fe. ¿Qué es la fe en sí? La fe es creer en algo que no estás viendo, ¿sí? En algo que tú esperas, pero no estás viendo. Y esta fe se da a base del oír, y el oír de la palabra, ¿sí? Para que tengas ese espacio y esa forma. Como te decía, necesitas creer, necesitas ver lo espiritual, pensar que realmente existe. Lo espiritual no se ve con los ojos
los ojos físicos. Lo espiritual se ve con los ojos del alma. Tú me vas a decir, pero ¿cómo es que el alma tiene ojos? ¿Cómo que hay espíritu? ¿Cómo que? Porque tu mente humana va a querer seguir implementando, seguir entendiendo, seguir tomando el control. Por eso te digo, en su infinita misericordia, Dios nos dio la fe para que podamos creer. Pero como todo lo que Dios nos ha dado es de acuerdo al libre albedrío, tú tienes la decisión de creer o no creer. Tú tienes la decisión de tomar teológicamente la palabra o realmente creer en la palabra. ¿Sí? Cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó lo físico y lo espiritual. Creó aquello que tú no puedes ver, como son los ángeles, ¿sí? Como son todas las cosas espirituales, el mover espiritual. Y creó lo físico, la tierra, donde tú estás viviendo, donde tú caminas, donde tú andas, ¿sí? Dios creó a eso. De ahí han sacado mucha teoría de la evolución. Han sacado muchas teorías, ¿sí? Nosotros somos un ser tripartita. ¿Qué es esto? Que tienes alma, que tienes mente y que tienes cuerpo físico, ¿sí? El alma, ¿qué es? Son tus emociones, son las decisiones que tomas, es todo lo que está dentro de ti. ¿Qué es el espíritu? Es aquel que te conecta con tu creador, que te conecta con Dios. Él es ese ser que te ayuda a entender lo espiritual, ¿sí? Que te ayuda a mantener ese contacto con el Espíritu de Dios. Cuando Dios crea lo físico y lo espiritual, ¿sí? Y nos crea a nosotros también, que ya posteriormente hablaré de ello, ¿sí? Empieza un mover tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a ordenar algo que estaba desordenado. Empieza a haber cambios, empiezan a haber separaciones, empiezan a haber situaciones que traes dentro. Si yo me meto en lo espiritual, en esto espiritual empieza, te voy a poner tu vida y mi vida como ejemplo. Cuando nosotros andamos en el mundo, que decimos que andamos en el mundo, no nada más es hablar de lo físico, porque todo el ser humano anda en el mundo, sino es hablar también de lo emocional, de lo espiritual. Cuando tú dices que andas en el mundo, tienes ideologías que has tenido a través del conocimiento humano, que te han enseñado, que has practicado, que inconscientemente has creído. Eso es andar en el mundo. Traes actitudes de la carne. ¿Qué es actitud de la carne? Eres egoísta, envidioso, todos los pecados que el ser humano tiene, ¿sí? Andas en adulterio, andas en fornicación, andas en hechicería, en todo ese tipo de cosas que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu creencia y de acuerdo a tu ideología y de acuerdo a las enseñanzas que se te han dado, eso es normal y natural. Mucha gente lo hace, entonces tú tienes la posibilidad de hacerlo. Mucha gente lo vive, entonces tú tienes la posibilidad de vivirlo. Eso es andar en el mundo, es hacer las cosas como el mundo cree que está correcto. ¿Sí? Eso es andar tú en el mundo. Cuando entras al plano espiritual, las cosas son al revés. Yo le llamo que cuando tú entras al plano espiritual, entras al mundo de revés. ¿Por qué? En el mundo físico, en el mundo normal, en tu vida normal, por decirlo así,
Tú tratas de tener éxito y para ti el éxito es tener lujos, tener coches, tener cosas materiales, ganar mucho dinero, ser productivo, sentirte más que los demás y aumenta tu egoísmo y tu soberbia. ¿Sí? Cuando tú entras al plano espiritual, tú sabes que ni aún teniendo coches, ni aún teniendo lo material, ni aún teniendo todo ese dinero que tú quieres tener, te sientes a gusto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el plano espiritual no se basa para nada en tener algo físico. Cuando tú entras al mundo espiritual, el éxito para ti es compartir el amor, ayudar a los demás, tener valores morales, tener valores espirituales, agradar a Dios, dar gloria y honra a Dios, sabiendo que no por ti tienes las cosas, sino porque Dios así te lo está dando, porque Dios es el proveedor, porque Dios es el que te ayuda, porque Dios es el que te cuida. ¿Sí? Entras a ese mundo donde no importa lo material, sino lo importante es el amor. Entras al mundo que tienes que perdonar a tu hermano, tienes que tratarlo con misericordia, preocuparte por él, saber qué hay con él, buscar a Dios en muchas formas. Como te decía, cuando entras a un plano espiritual, es entrar al mundo de revés, porque tienes que ir hacer todo lo contrario que lo que el mundo físico te demanda, sí, que lo que el mundo físico te ha enseñado. Si yo me pongo a ver espiritualmente y emocionalmente el libro del Génesis, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, yo tengo fe de que tengo un Dios que todo me creó para mí, ¿sí? Que me hizo una tierra donde vivir y que me dio tanto lo físico como lo espiritual, también lo físico como lo emocional, me dio sentimientos, ¿sí? Y me ayudó a entender, a tener una capacidad más allá de la mente humana. Con la fe puedes mover muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, puedes vivir en diferente forma y puedes aceptar lo inaceptable. ¿Sí? ¿Qué es aceptar lo inaceptable? Por lo regular en el mundo físico, nosotros nos enojamos, peleamos, decimos y vamos en contra del ser humano mismo. En lo espiritual, si nos metemos, podemos aceptar que aquellas personas que nos odian, podemos aceptarlas como son y darles amor. ¿Sí? Perdonarlas, porque Jesucristo lo que nos decía es, perdona a tus hermanos. ¿Sí? El mismo Jesucristo, ya te lo comentaré después, el mismo Jesucristo, estando en la cruz, le dijo a su Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. O sea, tienes la capacidad más allá de ver que esas personas están dañadas, por eso te dañaron a ti. Tienes la capacidad de entender que esas personas no están bien, que por ello tienes que amarlas, tienes que cuidarlas, tienes que perdonarlas y olvidarte de todo el daño que te han hecho. ¿Sí? Y tú dices, pues es que eso es imposible, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el mundo actual te ha enseñado que si te hacen algo, tú tienes que dar con esa misma violencia. Y tienes que desquitarte y tienes que hacerle las cosas peor. ¿Sí? Por eso te decía,
que cuando entras tú al mundo espiritual es entrar en un mundo de revés. Ahora, si vemos espiritualmente que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo llevamos hacia nuestra vida. Cuando tú andas en el mundo, andas con tu vida desordenada, te sientes vacío porque no tienes a Dios, te sientes vacía porque necesitas ese algo espiritual para complementarte. Necesitas sacar eso emocional para que tú estés sano. Como te decía, nosotros somos tripartitas: mente, alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, con ello, nosotros tenemos ese lazo especial con Dios, y cuando estamos sin Dios, nuestra vida está desordenada y vacía. Te decía, el hecho de que nosotros somos tripartitas, necesitamos estar sanos completamente de cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos estar completos. Ver la espiritualidad en nosotros, ver lo físico también en nosotros y lo emocional. Cuando tu vida está desordenada, te sientes vacío, te sientes en tinieblas, no puedes ver más allá. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo de Dios, el mismo demonio, el mismo diablo, lo que hizo fue que tu entendimiento tuviera tinieblas, o sea, no pudieras ver más allá la grandeza de Dios, no pudieras ver la salida de tus problemas, no pudieras siquiera pensar que estás en problemas, ¿sí? Sino simple y sencillamente seguir haciendo lo que el mundo te dicta, seguir haciendo lo que las cosas aparentemente están bien, ¿sí? No te permiten ese despertar espiritual. Te sientes como que vas a caer a un abismo, a un lugar profundo, a un lugar oscuro que no sabes ni qué va a pasar, ni si te vas a caer pronto. Te sientes mal, ¿sí? Eso podría ser y es, si nos vamos al lado espiritual y emocional, el abismo. Te sientes que si das un paso más, vas a caer a un lugar sin fin. Pero ¿qué crees? Que también en la palabra dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. El agua está como un signo, un significado de vida. Nosotros tenemos un 80% de agua. La tierra está también constituida con la mayoría de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es vida, el agua vivifica. Pon tú una planta y no le eches agua, la planta se seca. Si tú puedes dejar de comer, pero no puedes dejar de tomar agua. ¿Por qué? Porque tu mismo organismo empieza a fallar. Así somos todos, necesitamos del agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida. El mismo Jesucristo, que ya te platicaré después, dice que ríos de agua viva saldrán de ti. ¿Por qué? Que también dice que Él es el agua de la vida. El que bebe de esa agua nunca tendrá sed. ¿Sí? ¿Qué significa que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra? Perdón, sobre la faz de las aguas. Las aguas es tranquilidad, es paz, es estar en reposo. ¿Sí? Cuando ves un agua impetuosa, te causa pavor, te causa miedo. Cuando ves un agua en reposo, entras en tranquilidad, entras en un espacio de paz, ¿sí?
En ese espacio de paz es donde está el Espíritu de Dios. Es donde tienes la posibilidad de entrar en la presencia de Dios. Y como el mundo te exige que siempre estés activo, te da cosas para que siempre estés activo, distraído, entretenido, etc. El mundo espiritual te da paz, para que en esa paz entres en presencia de Dios, veas la grandeza de Dios, conozcas ese gran Dios y entres en su presencia. ¿Sí? Pero la decisión es tuya. La decisión de cómo va a seguir tu vida es tuya. ¿Quieres seguir la vida del mundo que al final te va a dar desorganización? Va a estar tu vida desordenada y vacía. ¿O quieres ese mover del Espíritu en tu vida que te va a dar reposo, que te va a dar paz, aún en las peores pruebas, aún en los peores momentos? Yo te invito, vamos a seguir hablando porque si nos estamos manejando en lo físico y en lo espiritual, tú vas a empezar a ver la diferencia entre un mundo y otro, ¿sí? Un estado y otro. Luego vamos a meter lo emocional para que vayas viendo cómo Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor, a través de las escrituras, Dios te va dando revelación. Dios te va diciendo, Dios te va enseñando, Dios te va explicando. Y vas a ver a un Dios diferente. ¿Sí? Vas a conocer a ese Dios maravilloso. Pero necesitas un despertar espiritual. Necesitas quitar esas tinieblas que el enemigo puso. Quitarte de tanta lógica, de tanto razonamiento. Como te decía yo, para explicarte las escrituras físicamente, necesitas mucho conocimiento humano y aún así vas a llegar exactamente a lo mismo, a creer lo que otras gentes te dicen, porque tú no tienes la capacidad ni la forma de comprobar cómo se hizo el mundo. Tienes que creer en lo que otros científicos dijeron, ¿sí? Y lo que Dios te pide para que entiendas lo espiritual es que creas, es que le des paso a Dios para que Él te vaya a través de su Espíritu Santo revelando todo lo que es lo espiritual. ¿Quieres dar este paso? Yo te invito a que con todo corazón le pidas a Dios nuestro Señor y aceptes, porque sé que has oído de Jesucristo, aceptes ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, para que fuéramos salvos, para que tuviéramos perdón de pecados y tuviéramos una vida eterna. Si es así, si tú lo quieres, si tú lo decides, pídele a Dios con todo corazón que Jesucristo entre a tu vida. Va a empezar a ordenar tu vida, esa vida desordenada y vacía. Van a empezar a haber cambios, va a empezar a entrar la luz a tu vida. Va a haber miedo porque es normal y lógico, porque vas a entrar a un mundo que no conoces, que no puedes ver y que necesitas creer. La decisión es tuya. Pídele a Dios que en el nombre bendito de Jesucristo, Jesucristo entre a tu vida, que tú aceptas el sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí, para el perdón de los pecados, y que con ello, con su resurrección, cuando Él resucitó, Él te dio vida eterna. Si tú sientes que te hace falta fe, no te preocupes. Con que tengas la decisión y hayas tomado la decisión de creer, pídele a Dios que te ayude a creer más
y Dios lo va a hacer. Bueno, pues por el día de hoy hemos terminado esta plática y vamos a seguir en videos posteriores. Voy a seguir subiendo revelaciones que Dios me ha dado, pero no te quedes en mi revelación. Agarra la Biblia y dile tú a Dios: Señor, yo quiero entender las cosas como tú me las quieras enseñar. Yo quiero tener esa revelación contigo, esa comunión contigo. Y Dios te va a ir enseñando y te va a ir mostrando cosas que ni siquiera tu mente lo ve, ¿sí? Yo te invito que si quieres esto, habla tú con Dios, platica con Dios y dile que quieres esa revelación para tu vida. Dios te va a ir marcando y te va a ir enseñando y te va a ir mostrando cosas maravillosas. Vamos a seguir platicando de esto. Yo te invito a que si tienes algo que decirme, déjamelo en tus comentarios y vamos a seguir subiendo videos. Si quieres suscribirte, adelante para que te avise que ya que se suben más videos y ve tomando tú la decisión de vivir en un mundo espiritual, en fe, es decisión tuya. Pídele a Dios que te ayude a tomar esa decisión como tú la quieres tomar. Bueno, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido a mi Padre que sea Él el que te siga guiando. Que tengas muy bonito día. Bendiciones.